bueno, con unos amigos, yo creo, con unos compañeros que para mí es un privilegio estar aquí. Nos acompaña en este evento del grupo STEAM Ana, del Servicio Nacional de Apoyo, y luego está pues todo el equipo que son Premio Nacional y Premio Europeo 2024, y aparte de otro premio que es sobre innovación, que no sé exactamente la definición, ¿no? Os voy a presentar así a todo el equipo, porque es un gran equipo. En primer lugar está Estíbaliz y Noemí, Estíbaliz de Miguel y Noemí Calvo, que vienen del Instituto, del Instituto, ¿cuál es el Instituto Gregorio Marañón. Marañón. Luego Gregorio Marañón, Estíbaliz es profesora de francés y Noemí de educación física, ¿no? En Física, francés, y no, sí. en francés. Luego está nuestro compañero Guillermo Medrano también es embajador en La Rioja, es embajador de Twinning, embajador del Aula del Futuro, y bueno, me encanta que esté en este equipo también. Y tenemos la colaboración también de Miguel Ordinas, que viene de Francia, es embajador francés, y desde su liceo pues ha tenido a bien eh, participar en este evento de compañeros de viaje y trabajo en equipo en Etuiti, ¿no? Entonces, vamos a distribuir. Si quieres hablar, Ana, algo, empezamos. Si no, damos Bueno, la palabra a Miguel. no les has podido presentar mejor. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos vuestra participación y nada, no nos demoramos más, os cedemos la palabra a Guillermo Medrano. A Miguel Ortiz. Ah, Miguel, perdona, sí, cierto, cierto. A comenzar Miguel y posteriormente. Adelante, Miguel, gracias. Bueno, pues nada, yo soy Miguel, soy profesor de español en Francia, en el Lycée Georges Humbert, cerca de Estrasburgo, en Sarre-Union. Y hoy queríamos presentaros un proyecto que hicimos en el año 2022-2023, en el curso escolar 2022-2023, entre un profesor de español lengua extranjera en Francia, una profesora de francés lengua extranjera en Madrid, una profesora de educación física en francés también de Madrid y un profesor de tecnología de Logroño. Y os preguntaréis si qué hacen dos profesores de lengua extranjera con un profesor de tecnología y una profesora de educación física. Pues la verdad es que fue un proyecto cuya temática era la del viaje, organizar un viaje entre los alumnos ficcional, un ficticio, por España y por Francia. Y a partir de la andadura del viaje, pues se fueron uniendo nuevos compañeros de viaje, que fueron Guillermo, profesor de tecnología en La Rioja, y vamos en Logroño, y Noemí, compañera de Estíbaliz en Madrid y profesora de educación física. La idea del proyecto surgió al principio entre Estíbaliz y yo, ¿no? Entre dos profesores de lengua extranjera. Estíbaliz y yo ya habíamos trabajado en el 2016 y trabajamos varios años juntos, creo que durante 3 o 4 años seguidos, y luego habíamos tenido una pausa y con este proyecto retomamos la colaboración. Entonces, la idea del viaje nos permitía, por un lado, que los alumnos aprendieran y descubrieran el país de los compañeros, ¿no? De mis alumnos que estudian español en Francia, pues que descubrieran España, y los alumnos españoles que descubrieran Francia. Pero lo que queríamos es que aprendieran entre ellos, entre los alumnos. Y también entre nuestros objetivos es que practicaran la lengua que están aprendiendo. Entonces los alumnos franceses comunicaban en español y los alumnos españoles en francés. Entonces, lo primero que queríamos es que formaran unos equipos de trabajo, y la tarea final, el objetivo final, era organizar, programar un viaje con diferentes Te ha jornadas. quedado congelado, Miguel. Me he quedado congelado, pero la voz sigue. Bueno, Sí, sí, está bien. pues organizaran en cada equipo en grupos de dos, vamos, en pequeños grupos internacionales,
organizaron un viaje por Francia y por España. Los alumnos se tenían que poner de acuerdo sobre qué ciudades iban a visitar, preparaban los monumentos y las actividades que iban a realizar en las diferentes ciudades y una vez que buscaran información, se pusieran de acuerdo sobre qué es lo que iban a hacer. Durante un mes fuimos haciendo una escritura colaborativa de un diario de viaje como si realmente hubieran realizado el viaje conjuntamente y tenían que incluir también a los compañeros como personajes de la historia que estaban contando. Entonces esta era la idea del punto de partida de nuestro viaje. Durante todo el proceso, Estíbaliz y yo siempre en nuestros proyectos, pero luego Estíbaliz igual lo cuenta mejor o lo desarrolla más, siempre hemos tenido, os hemos, como decir, le hemos dado mucha importancia al proceso de trabajo, más allá de la producción final. La producción final no es más que una excusa para que trabajen juntos y aprendan de manera cooperativa, que aprendan unos de otros. Y además, como somos profesor de español y de francés, cada uno respectivamente en Francia y en España, lo que nos interesa también es que cada alumno español sea profesor de su compañero francés y viceversa. Entonces, aparte de intercambiar en el foro, los alumnos se tienen que corregir y cuando producen los textos o los audios o los vídeos, depende de los diferentes proyectos finales, esperamos que cada alumno corrija también el trabajo de su compañero, porque entonces no solamente aprenden la lengua extranjera, sino también aprenden a enseñar su propia lengua, y a ser ellos el profesor o tutor de sus compañeros. Pero cuando empezamos a andar con nuestro viaje, pues se fueron añadiendo nuevos compañeros, como decía, y en esta aventura que habíamos comenzado, pues por un lado vino la compañera de educación física en el instituto de Estíbaliz, que propuso, pero bueno, ya lo contará mejor que yo, que introdujéramos por un lado, que introdujéramos, perdón, en el viaje que tenían que realizar, qué actividades deportivas iban a hacer durante ese viaje ficticio. Y también en toda la organización del viaje, de cuánto les iba a costar, dónde iban a dormir, etcétera. Y por otro lado, también se nos unió al viaje eh, Guillermo Medrano, que es profesor de tecnología en un instituto de Logroño en la época, y sus alumnos eh, decidimos que, porque al principio, bueno, pues la verdad es que cuando Estíbaliz me comentó, oye, tengo un compañero de tecnología que podría trabajar con vosotros, y yo le decía, pero no lo sé, si sus alumnos no estudian francés, no sé qué es lo que van a aportar al proyecto y sobre todo qué es lo que el proyecto les va a aportar a ellos. Bueno, pues no solamente aportaron mucho, sino que le dieron una vuelta de tuerca enorme al proyecto, porque ellos iban a ser los técnicos, por así decirlo, de cada equipo de trabajo. eh, Tenían que concertarse con los alumnos de Madrid y de Alsacia para ver qué objetos iban a aparecer durante el viaje, qué objetos fundamentales de sus relatos iban a aparecer, y los alumnos entonces de tecnología iban a modelar en 3 dimensiones esos objetos, los iban a diseñar, iban a crearlos y además iban a crear un espacio virtual en 3 dimensiones, como lo que podemos ver en la imagen, esta gran sala con diferentes salas, en la que cada equipo tenía una sala y cada alumno de tecnología, me parece que trabajaron en grupos de 2 alumnos de tecnología, 2 o 3, en función de los grupos, iban a diseñar esa sala, iban a colocar los objetos, iban
a poner todo el trabajo de sus otros compañeros en esa sala expuestos. Entonces, los diarios de viaje y los audios, las lecturas que los alumnos de Madrid o sea, los alumnos que estudiaban lengua extranjera habían realizado del viaje. Y no solamente eso, sino que estos chicos también formaron parte del viaje y entonces los alumnos de lengua extranjera que redactaron los diarios de viaje incluyeron a esos compañeros en su relato. El resultado, la verdad es que fue muy bonito. Luego os enseñaremos un poquito lo que daba el resultado en el que se podían mover físicamente, los alumnos se podían mover físicamente en ese espacio virtual en el que aparecían todos los productos realizados durante el trabajo de los diferentes equipos. Y por último, la cuestión lingüística. Como he dicho, los españoles comunicaban, los alumnos que estudiaban francés en Madrid comunicaban todo el tiempo en francés, los alumnos que aprendían español en Francia comunicaban en español y los de Logroño, pues dijimos, pues que comuniquen como les dé la gana. Y así hicieron. Los hubo que escribieron en español, los hubo que escribieron en inglés y los hubo que también se atrevieron al francés, pues porque dijimos que hoy en día podían utilizar los traductores automáticos que funcionan maravillosamente últimamente para comunicar con los chicos franceses y era una manera también de demostrar que las lenguas hoy en día, en el mundo de hoy en día, no son una barrera para poder trabajar a nivel internacional. Eh, Evidentemente, eso puede ser un problema para los profesores de lengua extranjera, pero ya le hemos dado la vuelta al tema y también les dijimos a nuestros alumnos que podían usar los traductores para aprender frases, para aprender algunas expresiones. Evidentemente, el objetivo para nuestros alumnos que estudian la lengua extranjera no es que escriban todo el texto en su lengua materna y lo hagan traducir al traductor. Pero en el caso de los alumnos de tecnología podían usarlo y demostrar bueno, pues que podemos utilizar la tecnología para trabajar en un contexto internacional. Creo que voy a dejar la palabra un poquito a los otros compañeros. Me parece que Estíbaliz os va a contar un poco ya de manera un poco más detallada el diferente proceso, las diferentes etapas del trabajo que realizamos. Pero si cualquiera de los otros quiere añadir algo, que tome la palabra. Pues si queréis, yo creo que como el objetivo de esta ponencia también es el trabajo en equipo, ¿no? Podíamos ir quizás hablando de cada etapa y cómo se trabajaba en equipo a través de bueno, esto siempre tenemos que pensar que había una serie de etapas con una serie de actividades en donde primero se reunían los profesores para terminar de aclarar cuál iba a ser la actividad para después ponerla en el TwinSpace. Es decir, la estructura en el TwinSpace tiene que estar muy clara para que el alumno después no se pierda. Entonces, si queréis, compañeros y compañera, si queréis, hablo de las primeras etapas y ya cada uno puede decir qué aportó su alumnado en esa etapa, porque ya he hecho una visión general, Miguel, y ahora sería un poco enfocar en cada una de ellas. Entonces, empezaríamos con esa primera etapa que también aparece, como veis, en la estructura del TwinSpace, en donde primero el alumnado se le presenta el proyecto, todos ellos dicen que sí y a partir del sí, pues entonces empezamos a trabajar. Es lo que generalmente Miguel y yo hemos trabajado siempre primero. Si el alumnado no quiere, pues no se hace el proyecto, porque la motivación de querer hacer algo es muy gracioso porque realmente a veces los alumnos no saben dónde se meten. Después dicen, jo, profe, pues sí que había que trabajar. Y digo, claro, había que trabajar, pues si no, aquí estamos para eso, ¿no? Como decía una alumna que creía que era para perder una hora de clase. Y no, se dio cuenta que no. Pero bueno, empezamos con la primera etapa y si queréis ahí ya cada uno dice lo que hizo con su alumnado en colaboración con los otros. La primera fue, creamos un muro digital con Digipad, ¿vale? Fue la herramienta que se incrustó en el TwinSpace y ahí simplemente el alumno, sin poner una imagen suya, porque les dijimos que no podían poner imágenes suyas, pero poner algo que les gustara,
siempre respetando y hablando de los derechos de autor, de imagen, bla, 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 que también aparecen en un apartado en el TwinSpace. Y a partir de ahí se describen. Entonces ellos mismos tenían que, según los likes, crear su propio equipo. Ese fue el punto de partida. Es decir, vosotros os describís y vais a crear el equipo antes de que nosotros creásemos los foros en el TwinSpace. Cuando ya creamos los foros en el TwinSpace es cuando ya empezaban a hacer la siguiente actividad, que la siguiente actividad era presentarse, es decir, si la alumna española tiene toda la información en el foro, porque ahí se dieron más información de su compañera francesa, pues entonces tiene que recoger toda esa información y en un audio, que también tuvieron que subir, pues presentar a su compañera y pues a la inversa. Toda esta información es cuando de repente llega aquí también. Estos alumnos los teníamos Noemí y yo en España y en Estrasburgo Miguel. Y ahora es cuando aparece Guillermo. Guillermo, ahí es cuando te dejo la palabra para explicar cómo entraron tus alumnos a crear esa imagen interactiva. Y llega Guillermo, ¡Ay! que tenían todo el proyecto muy bien, vamos a decir, la idea era muy buena, pero llegué yo a ser la nota discordante de tecnología que hacen esta parte de lengua. A ver, yo tengo que dar tecnología, entonces la parte que me cuadraba curricularmente en la fecha que era, pues en este caso era retoque digital. Se hicieron imágenes de ellos en retoque digital y las metieron en una presentación colaborativa, con lo cual también cumplía una parte de herramientas multimedia de lo que es mi currículo de La Rioja. ¿Qué hicieron con eso? Pues una, vamos a decir, documento interactivo con sonidos, con descripciones, donde se incluía todo lo que hemos visto. Y como bien ha dicho Miguel, comunicándose como bien podían, quiere decir, tenían que enterarse quién era cuál según la foto de grupo que tenían y ponerle los puntos de información de esta es fulanita y este es su audio de descripción. Entonces, claro, ellos tenían que hablar y colaborar, igual que el resto de compañeros de los otros colegios, para al final ya crear esta primera actividad, que no era más que la actividad de presentación, pero implícitamente colaboración 100%. Quiere decir, todos tenían que hablar entre ellos, había un producto final que era directamente lo que era la presentación, pero ya todos metidos en un ambiente multilingüe de comunicación y con un objetivo que era crear esa presentación. Entonces, es una actividad, vamos a llamarla icebreaker, o sea, de romper el hielo al principio, que nos sirve para preparar el trabajo más duro, que es el proyecto final, que es lo del relato, pero ahí pues ya vemos implícito pues que la colaboración se empezaba a forjar y está, vamos a decir, yo lo veo bien, es una actividad que en principio si tú creas ese ambiente de trabajo donde vayan a construir, pues luego si les metes más actividades van a encajar porque ya han hecho este calentamiento de una actividad como esta. Vale. Esa es mi parte, pero bueno, ahora seguimos si queréis con los relatos. No sé quién iba a continuar ahora. Sí. Sí, ahora la siguiente etapa, si queréis, yo os sigo. La siguiente etapa es el momento, efectivamente. Lali, solo un momentito, Sí. antes de decir que para la siguiente etapa, decir que en esta primera actividad de icebreaking, los alumnos estuvieron durante un mes intercambiando informaciones para obtener un máximo de informaciones sobre sus compañeros y poder hacer un retrato lo más completo posible sobre ellos. Entonces, es verdad que esta parte les exige bastante trabajo, entre comillas, porque tienen que comunicar durante todas las semanas. Casi lo ideal es que regularmente, que todos los días haya algunas frases, o algunos organizan que más el fin de semana, pero por un lado les gusta mucho porque están conociendo a chavales de otros institutos, entonces tiene una parte lúdica y placentera, pero al mismo tiempo nosotros, desde el punto de vista lingüístico, la verdad es que los intercambios son muy ricos y aprenden mucho vocabulario y expresiones. Y una vez que tenían ese texto escrito, pues como he dicho antes, luego el compañero extranjero corregía, como es su lengua materna, podía corregir el texto y darlo perfecto. Y después tenía que hacer una lectura
y teníamos los audio. Y ahí es donde luego los alumnos de tecnología insertaron los audios en las fotos de grupo, ¿vale? O sea, tenían ese trabajo más técnico aunque fuera más ligero que el trabajo final que hicieron más adelante. Te dejo Sí, la pues palabra. sí, o sea, que esta primera etapa es el icebreaking, el remue-ménage en francés, es decir, se tienen que presentar y lo importante es que creasen ellos su propio grupo, es decir, habéis elegido el grupo, después si había quejas, no sé qué, digo, bueno, es que lo elegisteis vosotros Habéis y elegido vosotras, vosotros ¿no? con quién trabajar, Y, efectivamente. y lo estupendo fue también que cuando llegó Logroño y se metieron, pues había más, eran como casi todos los grupos había 4 personas, 2 de Logroño, el grupo de expertos técnicos que decíamos y después los lingüísticos que eran el español y francés y también cultural. Aquí llega la segunda etapa que es cuando también entra en acción Noemí, que es la planificación del viaje. Si pasamos a la siguiente diapositiva, porque la estructura del Twispen está clara, en la siguiente diapositiva se pueden ver las actividades, el equipo de viaje, el conocerse, esa sería la primera etapa, y ya empezaríamos los 3 treses serían la tercera etapa, que es cuando se tiene que planificar. Se les dice a los alumnos que les toca primero elegir una ciudad española y después otra ciudad francesa, y durante esa estancia en esas ciudades van a estar 3 jornadas y en cada una de las jornadas tienen que encontrar un objeto, y ahora nos diremos ese objeto, la importancia del objeto, que ahí es donde entra la tecnología, es el hilo conductor para entender el relato. Entonces, durante la planificación, de dónde voy y qué actividades hago, pues ahí entra Noemí. Noemí. Claro. Y entonces aparece la compañera de educación física en francés. Es verdad que entonces trabajo en el mismo centro que Estíbaliz, me plantea el proyecto, me plantea la idea, me plantea las líneas de trabajo que está siguiendo con Miguel y con Guillermo, y la verdad es que la idea me fascina. Es mi primera experiencia trabajando en proyectos eTwinning y un poco pues guiándome de estos 3 super cracks, pues me uno a ellos, me uno en este viaje profesional y luego en este viaje ficticio. Pues nada, me plantean que los chicos tienen que elegir sus destinos y pues incorporando el contenido de educación física que se tiene que desarrollar en bachillerato, que es el desarrollo de actividades físico-deportivas, culturales y lúdicas, a modo personal, a nivel personal, pues un poco enriqueciendo, por así decirlo, esa cultura física, pues les propongo que en esos destinos donde hayan marcado, los chicos tienen que buscar y desarrollar una serie de actividades pues, deportivas, dependiendo del destino, culturales. Entonces, en eso voy apoyando, apoyo en contenidos, en ideas, planificación de pues, los billetes, dónde me voy, qué actividades o qué, yo qué sé, qué deportes pueden desarrollar, o algunos visitaban los estadios de fútbol, iban a ver un partido de fútbol. Pues bueno, enriqueciendo un poquito ese viaje que iban a hacer en común y aportándole todo tipo de contenidos que podía. Y nada, ¿y qué más cositas? Lo bueno a nivel personal, profesional, no solamente fue enriquecedor para los alumnos, sino yo como novata en trabajo en equipo, pues me pareció fascinante porque buscábamos tiempos que no los había, tiempos de coordinación con Estíbaliz, viendo qué contenidos yo podía aportar, vocabulario, y además coincidíamos en esas clases, que yo me metía en las clases de francés de Estíbaliz, coincidíamos en videollamadas y conferencias con Miguel y con sus alumnos. Entonces, los chicos, nuestros alumnos, de repente era como, ¿pero qué hace aquí Noemí? ¿Y Noemí por qué tiene que estar aquí con Estíbaliz? Es verdad, ¿por qué están trabajando estas dos aquí en grupo? Y la verdad es que yo creo que eso también a nuestros alumnos de Madrid les vino también fenomenal. Fue como un plus para decir, venga, oye, si estas dos se han juntado, es que esto debe ser divertido, esto debe ser, tiene que estar guay. Y luego viéndonos cómo interactuamos con Miguel, pues la verdad es que fue fascinante. Y luego tuve la gran suerte de conocer a Guillermo, que me pareció alucinante lo que trabajaba con sus alumnos y sobre todo ese enfoque que le dio al proyecto, pues eso, incluyendo esos objetos en modelado 3D y ese metaverso que luego os van a mostrar. Porque Así que, Guillermo y sus alumnos le dieron otra dimensión al proyecto, mejor dicho, una tercera dimensión. Una séptima casi. Sí. Sí,
Pues bueno, es que me río porque me estoy acordando de los momentos cuando nos reuníamos, cuando además todavía no teníamos un aula de informática, porque claro, los medios pues no eran los mismos. Yo acababa de llegar al centro, yo no conocía de nada a Noemí, ella dijo que sí, a Miguel sí, a Guillermo lo conocía, pero no para trabajando, entonces también pues estábamos probando, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando ya empieza, ya tenemos en los foros la información y a partir de la información porque tuvieron que investigar, tuvieron que interactuar, pues ahora tocaba crear los relatos. Entonces, crearon los relatos, que es lo que ha dicho antes Miguel. Se construyó para cada uno como un libreto, un Google Docs, donde estaban claras tenían que escribir en la ciudad de Francia, en la ciudad de España, por ejemplo, Marsella y Granada, por decir, y tenían que ir escribiendo, ¿verdad, Miguel? Pues en español y en francés, y se hacía colaborativo. Sí, de manera Eso. concreta, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar hacia el mes de marzo, pues la primera semana los alumnos españoles escribían en francés sobre una ciudad, por ejemplo, una ciudad francesa, comenzaban el viaje y dicen, bueno, pues ayer llegamos a Marsella, encontramos a nuestros compañeros y lo primero que hicimos fue ir a tomar un café, lo que fuera, ¿no? Y van contando el relato. Al mismo tiempo, esa semana, los alumnos franceses escribían sobre una ciudad española en español. A la semana siguiente, cada uno continuaba el relato de su compañero, siempre en la lengua extranjera. Entonces, pues el alumno francés iba a continuar el relato en Marsella en francés, lo que nos hacía que teníamos unos relatos en bilingüe, pero no importaba, teníamos la trama y tenían la obligación de continuar donde habían dejado el relato los compañeros. Entonces es la escritura colaborativa encadenada, vamos, uno detrás de otro, en el que, aunque ya tuvieran la trama de lo que iban a escribir, no de lo que iban a escribir, sino de lo que iban a hacer, las actividades que iban a hacer, pero ya las anécdotas concretas de cómo se desarrollaba el relato se iba haciendo de semana en semana. Y justo cuando en ese documento era muy importante, porque ya habían hablado en los foros, introducir los objetos, ¿no? A Guillermo, porque esos objetos lo tenían que texturizar tus alumnos. O sea, necesitaban saber qué objetos tenían que aparecer en cada jornada. No sé si está Guillermo. Están muteado. Sí, hablando solo hablo también monólogos. Está bien. Ahora ya me oí. Era, La parte mía curricular en ese caso cambiaba a lo que era modelado tridimensional, texturas 3D y iluminación, bueno, de entornos, que era lo que tenía yo en la asignatura de bachillerato. Entonces, claro, para encajar esto y que todo estuviese dentro de un marco curricular, la parte de idiomas ya la hemos visto, pero la parte tecnológica, pues bueno, la parte de retoque digital y presentaciones ya la habíamos hecho y ahora había avanzado el currículo y me tocaba esta parte. Entonces, para yo poder trabajar con mis alumnos lo que nos tocaba curricularmente, teníamos que definir. Entonces, para definir, a ver, podíamos haber modelado objetos de todo tipo, dependiendo un poco de la dificultad y de las habilidades que tienen los alumnos de bachillerato. Y entonces optamos por, en vez de modelar un entorno muy grande, íbamos a modelar objetos que se encontrasen en el viaje. Quiere decir, el primer día, pues voy y me compro unas zapatillas en Barcelona, porque tal, pues modelamos las zapatillas. Pero luego me compro, cuando he ido a París, pues me compro una Torre Eiffel. Entonces, claro, en cada una de las partes, en cada uno de los sitios, iban encontrando objetos que lo íbamos a integrar en esa historia que estaban. Con lo cual, los alumnos tenían que hablar y ver e incluso guiar, porque había cosas que decían, no, pues modela un barco pirata, no sé cuánto. Claro, a ver, vamos a decir, nosotros tenemos que modelar cosas que nos dé tiempo a nosotros como vamos a decir, un modelado de iniciación, no es un modelado súper técnico. Entonces había cosas que acordaban hacerlo de una forma o hacerlo de otra para que todo nos encajase en el tiempo y forma. ¿Vale? Entonces, bueno, la comunicación entre ellos, pues lo mismo, podían hablar en todos los idiomas que fuera. Y añado a esto que hablaban que empezamos en los foros y acabamos en un docs por pues, problemas técnicos.
lo que quiero transmitir con todo esto es que al final, pues tú vas hilando la historia, vas modificando, vas adaptándote, pues ahora si la plataforma no funciona hacemos esto otro, ¿por qué? Porque el proyecto hay que llevarlo a un fin. Entonces, igual que los alumnos negociaban en su parte de voy a crear estos elementos, que es lo que me encaja en tiempo y forma, pues los docentes discutíamos a ver de dónde trabajamos para que puedan hablar ellos en un entorno seguro, siempre en tiempo y forma para llegar al final del proyecto, que era lo que queríamos modelar. Entonces, bueno, pues con eso primero modelaron los elementos y luego ya nos pusimos con la segunda parte, pues ya con más modelado de hacer un espacio social 3D interactivo donde ellos luego pudiesen meterse y ver los objetos en diferentes salas, que es lo que hemos llamado espacio social metaverso, que luego vais a ver. ¿Vale? Entonces, bueno, los objetos individuales estaban modelados, ya os digo, integrándolos dentro de esa historia que estábamos hablando. No sé si puedo compartir un momento la pantalla para enseñar un par de ejemplos de cómo trabajaron los chavales muy rápidamente. Tengo, si quieres paso a la siguiente diapositiva que verán algo más. Sí, ahí Vale, pero están si los no he ratos. abierto aquí ventana, como quieras, a ver cómo... Tengo Vale. Aquí aquí se ve un ejemplo, sí. un foro Vale. con ejemplos de lo que iban haciendo, sí. Entonces, bueno, ya tenemos los relatos de viaje, la preparación está hecha, los espacios de trabajo colaborativo y los proyectos finales, pues ya veis que estaban los relatos ficticios con ese hilo conductor de los objetos y además lo que se les pidió es que para trabajar la producción oral, porque claro, tanto Miguel como yo también estamos dentro de un currículum, yo doy Bashipak, también introdujeron literatura dentro de estos relatos, si podían, siempre les decía que introdujesen como era ficticio, que podían encontrarse a Rabelais o encontrarse a Montaigne, o etcétera, etcétera. No, Y tenían bueno, la obligación de encontrarse algún sí, personaje famoso o literario eso puntuaba. exactamente, en cada sitio, en cada lugar tenían que investigar un poco qué personaje o escritor o personaje de ficción había vivido en la realidad o en la ficción en esa ciudad y se lo encontraban y interactuaban con él. Perdona, Estíbaliz. No, perfecto. Entonces, para la parte que estábamos hablando del currículum, pues en portada del Bashiback, pues Miguel me dijo que adelante con la parte literaria, ¿no? Porque yo sí que doy Bashiback. Y después, como veis, están interactuando, que es el aprendizaje entre iguales con la interacción, con corrección mutua. Después también estábamos nosotros haciendo correcciones y aquí estuvieron los auxiliares de conversación aportando muchísimo y observando, porque ellos hacían también como un ejemplo. Les poníamos como ejemplo, uno era español y otro era francés. Pero bueno, y después de tener esta parte, lo que terminamos haciendo era la producción oral. O sea, teníamos la producción escrita y la producción oral es que de los relatos tenían que, además así introducíamos también el DUA, el diseño universal, se me ha ido. DUA, diseño universal, ayudadme. Bueno, de aprendizaje, voilà. De aprendizaje. Sí. Sí. Y bueno, y entonces hicieron esos contenidos. Entonces ya teníamos los contenidos, los productos finales, pero nos quedaba la cuarta etapa, sala virtual, metaverso. Y bueno, pues ahí es que yo creo que nos toca dar la palabra a Guillermo y que con todos estos contenidos, ¿qué ocurrió, Guillermo? ¿Qué ocurrió con todo esto? Pues de friki fricadas, ¿Eh? madrileño madrileñadas y de francés francesadas, así es. Pues los frikis, en mi caso, lo que hicimos es integrarlo todo en un espacio donde los alumnos pudiesen hablar, interactuar, etcétera, etcétera. Quiere decir, llevar la comunicación a otro punto virtual. En vez de videoconferencia, en un espacio con un motor de videojuegos VR, que pudiesen ellos desplazarse, comunicarse, hablar, etcétera, etcétera. Y pues hicimos diferentes salas, como esta de la diapositiva. Ahí vemos, pues por ejemplo, aquí están un poco los objetos que modelaron, los alumnos. Solo se mantiene el nombre, no se mantiene nada más por privacidad. Y pues aquí en principio están los relatos en los dos idiomas. Hay un relato de 3 días aquí en, no me acuerdo si era francés o español, y el otro era en otro idioma. Y aparte, los audios, que era el resultado de las lecturas. Lo mismo que ha dicho Miguel, el que tiene su lengua nativa o materna
el español pues hablaba o leía en francés y viceversa, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto en conjunto con los objetos modelados, que para eso paso a la siguiente, y mis alumnos lo que hicieron es modelar los diferentes objetos que se iban encontrando en el viaje. Véase, pues encontré a no sé qué y me encontré el DNI de Benito Pérez Galdós. Pues mis alumnos hacían lo que era el retoque fotográfico, se lo hacían en modelo 3D y lo dejaban que se lo habían encontrado. O una bola de petanca porque era un juego que habían encontrado en Francia. O el cuchillo canario, no sé qué, con el gorro, las botellas de vino o la baguette. Modelados con textura. Quiere decir, hay modelos que son bastante más complicados con tetraedros y otras técnicas de modelado más avanzadas. Estos estaban empezando a modelar, con lo cual las técnicas de modelado eran sencillas y las técnicas de texturizado también. Al final, pues lograr los objetos tenía su aprendizaje, hacían la curva de aprendizaje conmigo y luego pues lo traspasaban. Y ya con esto pues lo metimos en lo que era el metaverso. Ahora voy a poner un vídeo y veis un poco, pero para que os hagáis un poco idea antes de ponerlo, que sepáis que en clase se trabajaba, vamos a decir, en los distintos grupos, donde estaban los dos alumnos míos con los alumnos de fuera, grupos de 4, yo cuento los de fuera como que eran en el mismo grupo y tenían, pues eso, hago la bola de petanca o hago el anillo que me he encontrado no sé qué, lo mando a Francia, lo cuelgo una captura. ¿Qué os parece así? Pues el diamante es poco, algo más gordo el diamante. Pues bien, venga, pues todas esas cosas al final era pues porque era una historia conjunta y vais a ver, bueno, pues que en los detalles es donde se ha notado pues la calidad del trabajo de todos los alumnos. Vale. Voy a poner el vídeo que lo tengo aquí. El vídeo está en YouTube, luego os dejo el link, no hay problema. Creo que va sin sonido. Lo voy narrando. Sí se va viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Pues esta es la sala que sería el distribuidor, donde, bueno, pues fuimos enriqueciendo y poniendo ahí pues las distintas... ahí están los links al Digipad y luego tutoriales de cómo usar la plataforma, etcétera, etcétera. Y ahí hicimos, en ese hall principal, antes de estar las salas, es donde hicimos las primeras videoconferencias. Y luego, pues esta es una sala de ejemplo. Ahí vemos los textos en un idioma, en el otro idioma y luego los elementos modelados. Ahí en la mesa pues se ve el cuchillo, el gorro, etcétera. Pues lo que os digo, elementos que se iban encontrando en esos 3 días de jornada, que es eso. Y luego, pues ahora está el vídeo, ya os digo, cuando lo escuchéis con el audio, pues vais a ver que ahí es donde una alumna lee un texto, en otro idioma otro alumno lee otro texto y bueno, pues ahí lo voy siguiendo un poco en lo que es el vídeo. ¿Vale? Había cosas, por ejemplo, de modelar muy complicadas que optábamos por simplificar lo que era el modelo y meterle una textura chula como podría ser pues un cuadro o algún elemento, algún póster que tuviese elementos de detalle. Guillermo, cada uno de tus alumnos, vamos, organizó la sala como le pareció. Sí. Crearon la sala a la forma que le pareció, luego ya fuimos concretando pues el suelo que fuese el mismo para todos o cosas así comunes. Pero en principio cada uno hizo su forma y luego lo integramos aquí. Ahí, por ejemplo, pues esa virgen era con textura, porque si no modelarla tenía miga. Y luego, pues eso, ya sala por sala puedo ir parando para ver los diferentes elementos. Pues aquí iban de tapas, se encontraban huevos fritos, etcétera, etcétera. Una rosa que cogían en Barcelona, creo recordar, con un zorro de peluche. Bueno, todo lo que iban encontrando. Ya os digo, estos son los distintos grupos. Hay modelados fáciles y modelados más difíciles. Aquí, si vemos aquí, había una cadena que, bueno, hay que ir modelando y luego texturizando. Tienen más miga de modelar. Porque también Guillermo, para colocar los espacios los elementos en el espacio, también ellos, o sea, es también un trabajo, ¿no? Sí, ellos todo. Se quiere decir, esto, por ejemplo, aquí fueron, encontraron una zapatilla, o sea, se compraron unas zapatillas, creo recordar en Barcelona, con la camiseta de Messi o algún jugador de estos. ¿Y qué es lo que hacían? Pues lo tengo que poner. Pues ellos se hicieron lo que era la estantería que vemos aquí.
y ahí ponían su zapatilla con no sé qué. Bueno, pues eso cada grupo, como sabía si era más de ropa o más de objetos, pues aquí se Sí. hicieron un armarito para dejar las distintas ropas que iban poniendo, otros lo hacían sobre una mesa, otros hacían cuadros con, ya os digo, aquí veis un poco toda la variedad. Luego lo metimos Y en lo- un entorno virtual que tenía esta sala que era como de descanso, ¿vale? O sea, que lo que estábamos viendo es que al final son competentes, o sea, ellos desarrollan todo, ya sea el relato, ya sea el audio, ya sean los contenidos y toda esta texturización, todos los objetos, o sea, que nuestra idea es que los alumnos estén trabajando y que lo hagan ellos, ¿no? Sí. Eso. Y para todos, o sea, quiero decir, para mis alumnos, al final las tareas que les pedimos no distan enormemente de cosas que les podríamos pedir en casa, en clase, ¿no? Pues cuéntame un viaje que has hecho este verano. Lo único que aquí el viaje se lo han inventado, se han puesto de acuerdo con los compañeros extranjeros sobre lo que van a visitar, pero claro, la gran diferencia es que no es una tarea que le pide el profesor, o sea, no son los deberes para hacer en casa, me tienes que contar un relato de este verano, sino que hay un poco ¿cómo decir? La El interés por el excitación otro, ¿no? de Sí. decir, claro, estoy trabajando con otros, no es porque el profesor me lo ha pedido, sino que estamos produciendo algo conjuntamente. Y de la misma Claro. manera, me imagino que para Guillermo, pues el que hicieran los objetos, pues no es solamente, ala, hacedme modelarme estos objetos para dentro de 2 semanas. No, es algo que tienen que hacer para sus compañeros. Y entonces ya el trabajo adquiere otro valor para ellos. A mí En una cosa cuanto que ellos también sienten que es suyo, pues claro, la forma de trabajo es totalmente diferente. Ellos es yo creo para que su también trabajo y para su grupo, sí, sí. lo que también creo que moló es que, por ejemplo, había muchas cosas que los propios españoles o los propios franceses no sabían de su cultura. Entonces, para explicárselo a los otros, hasta para modelar un objeto, ¿no? Si se encuentran ese objeto, ¿no? Pues tienen que negociarlo. Y ya no solo que aprendieron la lengua, sino a nivel cultural, es decir, que la competencia plurilingüe también estaba ahí y social. Es decir, que tenían que llevarse bien. Hubo conflictos, hubo compañeros que se quejaban, o sea, todo no fue un mar de rosas, hubo grupos que decían, jo, es que no escriben, no sé qué, pero bueno, después le intentábamos decir, no pasa nada. A veces cuando nos venía a visitar Miguel, ¿no? ¿Verdad? O Sí. venía Alisti, pues era guay porque decía, es que claro, en este momento esta alumna y les explicaba. Entonces era un poco también ver que a veces, pues bueno, que hay que esperar y que el negociar es básico. Bueno, y aprender Eh, a trabajar en equipo. Es que Pues, es, Eso es claro, parte yo de... creo que como todos los proyectos o los equipos, lleva su proceso y lleva sus tiempos, necesita sus tiempos. Primero los chicos también tienen que empezar a creer en ese proyecto, en decir, bueno, me lo están mandando, lo tengo que hacer porque, como decía Miguel, es un contenido de la asignatura, me va a evaluar, empieza como tal, pero luego poquito a poquito ellos se van involucrando, van viendo un poquito, ¿no? Cómo se va desarrollando y se van ilusionando. Y al ver cómo vamos interactuando entre los profesores, yo creo que también les vamos enganchando a esa idea y más que nada es como, ¿y esto hacia dónde va? Pues venga, me uno a mis profes y voy, sí, y voy a ver hacia dónde me lleva. Y según va creciendo el proyecto y se va desarrollando, pues yo creo que les vamos un poco encandilando porque se han tenido que, o sea, han tenido horas fuera de las aulas, en sus casas han tenido que echarles horas, pues como decís, momentos de, es que nadie me responde, es que yo pongo en el foro que si les parece bien y ha pasado no sé cuántos días y no me contestan. Bueno, pues hay que estar calmándoles e indicándoles que esto es trabajo en equipo, hay que ir poquito a poquito, tener paciencia y que poco a poco las cosas salen. Y luego las cosas salieron. Pero yo creo que Yo, también si les conseguimos enganchar es porque yo siempre digo que cuando comienzo un proyecto eTwinning, evidentemente lo hago porque sé que es otra manera de trabajar y que los alumnos aprenden de otra manera y se implican de otra manera. Pero, pero para empezar lo hago porque me apetece hacerlo. Y es el que a mí me apetece trabajar con otros profesores y crear conjuntamente, a mí también me motiva. Y creo que eso es fundamental porque se nota cuando les presento el proyecto a los alumnos, mm, Claro, estoy convencido de lo que les porque a mí también me gusta.
Y al final es por emulación. Ellos ven que yo trabajo, ellos también se ponen a trabajar, ven que lo hago con entusiasmo, ellos también lo hacen con ese otro entusiasmo. Totalmente. Y aquí A pongo mí en lo... negrita yo, porque después de hablar con los alumnos hay que recalcarlo también. A ver, está muy bien, es otra forma de aprender. Ellos están motivados, es un grupo internacional, hay pues qué ilusión hablar con otro cole de Madrid, de Francia, pero trabajan, Sí, trabajan y trabajan de verdad. Quiere Mm. decir, más a este nivel, quizás otros proyectos, pues es otra historia. Pero aquí, por ejemplo, unos bachilleratos que están hasta arriba de exámenes, yo quiero destacar y agradecerles a los alumnos porque, claro, sin ese pedazo totalmente. de trabajo que han hecho, esforzándose en su tiempo libre, hay uno que hay varios comentarios que me dicen, yo es que los viernes estaba todas las tardes con tu asignatura y tal. Digo, ¿y cuánto aprendiste? Muchísimo, pero me hiciste trabajar más. Pues destacar y agradecer que, claro, sin el esfuerzo de los alumnos esto no sale. O sea, Totalmente. nosotros Exactamente. como profes, pues motivamos, buscamos herramientas, buscamos la forma de colaboración o que esté con el currículum. Perfecto, esa es nuestra parte. Pero la parte de los alumnos hay que destacarla, Mm. que al final un reconocimiento o varios reconocimientos que ha tenido este proyecto está muy bien, pero claro, normalmente no hay esos reconocimientos y se quedan los chavales como, he trabajado que no veas y tal. El aprendizaje se lo quedan, pero eso no lo ven, ¿vale? Eso te dicen por los pasillos, joder, ¿cuánto trabajo para tu asignatura? Entonces, Sí, pues eso, destacarlo por lo que os digo, que al final está muy bien, hay mucho aprendizaje, pero que el trabajo conlleva, ¿eh? sí, Sí, yo me uno totalmente a Guillermo. Si no existen alumnos, yo como sí, les digo, no estuvieseis ahí, no podemos hacer ningún proyecto. Ya podíamos haber estado los cuatro pensando en qué podíamos haber hecho y yo también agradecer a los alumnos y a vosotros. Y yo no sé si creo que nos quieren hacer preguntas, porque son y 20 y creo que eran 10 no sé si Abel nos cortáis, porque si no nosotros seguimos charlando Bueno, aquí de... no. Hola, hola. ¿Me escucháis? Hello. Sí, Sí. Bueno, pues enhorabuena. O sea, yo desde he disfrutado mucho con vuestra presentación y con todo lo que habéis contado. Las preguntas que tenía ya pensadas, pues me las habéis resuelto porque, bueno, habéis trabajado un proyecto en competencias, habéis disfrutado mucho y a mí se me ocurre preguntaros en estos últimos momentos del webinar, preguntaros, por ejemplo, vosotros que tenéis una larga trayectoria, bueno, Noemí ha yo no empezado tanta, ahora. No, 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 pero has elegido un gran grupo, ¿no? hombre. Y es un privilegio, ¿no? ¿Podríais decir una cosa ya más general, los beneficios que aporta la colaboración en proyectos de tuning para la escuela, no solo para los alumnos, sino para vuestras escuelas, ¿no? Para vuestros institutos? Al- algo general. ¿Qué aporta tuning a los centros educativos? Para mí, que hay algo que dicen, ¿qué está ocurriendo ahí? O sea, como un interés, como, bueno, esto sí, es educativo, pero como al final es como curiosidad. A mí me parece que, por ejemplo, Noemí se metió, dijo sí a todo, la curiosidad está, pero es que ahora en el Sí. centro, gracias a Y este apertura. proyecto, nosotros Y somos apertura. centro y Twinning, porque a Noemí se unió. Pero bueno, sí, sí, te dejo, Noemí. Pero esa idea de curiosidad de cómo se hacen las cosas de otra manera, de manera internacional. Claro, o sea, curiosidad y también apertura hacia afuera. Ya sales de estas cuatro paredes que es un aula, solamente una profesora, sino que abres un poco la mente de que varios profesores se pueden coordinar y pueden trabajar de manera colaborativa. O sea, distintas materias de repente, ¡pum!, se fusionan. Abres al exterior, abres a Europa, abres a otro centro de España y empiezan a trabajar de manera colaborativa en otros idiomas. O sea, muchos alumnos nuestros nos decían, es que yo pensaba que no era capaz de comunicarme, ¿Verdad? yo pensaba que no era capaz de, pues eso, es apertura de mente, es como, pues eso, conectarse con sus capacidades y conectar con otras personas. O sea, es apertura total. sí, y apertura internacional sin necesidad de viajar. Evidentemente, viajar nos ofrece una apertura suplementaria, pero no siempre tenemos los medios económicos, materiales para viajar y, y con este tipo de proyectos nos permite un poco viajar sin movernos y sin gastar un duro, más allá de nuestro Sí, entusiasmo, nuestro trabajo conjuntamente, ¿no? Eh,
le da otra visibilidad también a nuestras asignaturas en el centro. Hablo por mí, que el español en el instituto en el que estoy es una optativa, creo que como el francés. Bueno, vosotros porque tenéis el bachivac, ¿no? Pero, y le daba otra visibilidad al español. Pues sí, sin duda, vamos, estos proyectos le dan mucha visibilidad y bueno, son maravillosos. Yo, si participo ya la última, Sí. me han dejado, además el último, que es lo más difícil, ¿eh? O sea, Hombre, ya después de claro. lo que han dicho. Haz un Pon la metaverso guinda, pon la ahora. guinda. Haz un Yo 3D. aporto dos cosas en cuanto al centro. A ver, es esa sensación, lo primero, esa sensación de tirar paredes. Lo que decía Miguel de viajar, pues en principio ellos se dan cuenta que dice, si es que podemos hacer lo que nos dé la gana y donde nos dé la gana. ¿Que hay que hacerlo en un proyecto internacional? Pues colaboramos, que es en línea, que no hay movilidades, pero es esa, vamos a llamar, cultura de centro en cuanto a no hay límites, ¿vale? Eso por un lado. Y luego la sensación de las competencias reales, porque ya lo metes en un proyecto. A ver, yo puedo hacer en modelado pues mi práctica, que es, mira, hazme un cilindro y ponle tal y has hecho una moneda. Súper bien. Pero esto era, cada uno se define su práctica y son prácticas reales. Ven un entorno de trabajo real porque al final ellos tienen que trabajar. Entonces, lo que son las competencias, pues van más allá de lo que es el aprendizaje normal. Y eso al final, en el día a día, en los pasillos, en todo, ahí va, pues hemos hecho no sé qué, ahí va, pues es que le da una vida al centro que realmente, pues lo que os digo, con las prácticas normales al uso, pues no la tienen. Entonces, el abrir esto, y si lo metemos con competencias STEM de toda la agrupación de todo lo que hemos hecho, pues genial. ¿Qué voy a decir yo? Genial. Sé que no va sobre los centros, pero perdona, ahora que decías lo de las competencias, una cosa muy importante es que con el proyecto pues les estuvimos acompañando a los alumnos en cómo utilizar las herramientas digitales de manera responsable, cómo hacer una búsqueda pertinente en Internet, qué datos publicamos, qué datos no publicamos, o sea, la vida privada, protegerles, ayudarles a utilizarlo de manera responsable, qué fotos podemos coger libres de derechos o no. O sea, que hay una multitud de competencias de ciudadanos digitales que podemos trabajar siempre en el aula, pero claro, en un proyecto que se desarrolla en Internet, pues estamos plenamente de lleno en todo el trabajo, en todo momento nos llevaba a una reflexión sobre todas esas competencias que también desarrollaron los alumnos. Sí, Bueno, yo es que ya te digo que también el tema de lo digital y de el plurilingüismo, que a veces no se entiende lo que es eso, pluriculturalismo, las culturas, el respetarnos, el que personas que no se conocían de nada y que no se sentían capaces han logrado hacerlo juntos y esas personas son nuestros alumnos, que, que es a lo que nos dedicamos y la idea es que desarrollen todo lo que hemos estado diciendo y sobre todo que sepan colaborar, que yo creo que es básico en estos proyectos y Twinning. perfecto. O sea, no tengo más palabras que decir. Os agradezco mucho. Desde la distancia siempre os he seguido y admirado y escuchándoos os admiro más aún porque habéis hecho un trabajo que es fantástico y bueno, habéis conseguido meter la cuarta dimensión que es el tiempo y la habéis alargado lo máximo, ¿no? En este proyecto tan maravilloso. Va a quedar ahí ese proyecto para la difusión y ya vamos a acabar con una frase que va a ser el deseo de Tuning para Navidad, ¿no? Y ya acabamos el webinar. ¿Qué deseáis vosotros en eTwinning o qué proyectos tenéis? Y acabamos. Guillermo, te damos la palabra ahora. Bueno, Tienes que ser el primero. sí. Bueno, si queréis, si no, lo acabamos. El deseo y Twinning, dices. Persistencia. Si empiezo yo, persistencia. ¿Vale? Twinning creo que es un programa muy bueno para el aprendizaje
del alumnado y yo como deseo en Navidad que esto siga, que a pesar de todas las dificultades de plataforma y todo lo que haya por ahí, que es lo que normalmente siempre sale lo feo primero, pues que esto siga de la forma que sea. Hemos cambiado de plataforma desde los inicios no sé cuántas veces, pues que siga de una forma o de otra, porque los que lo hemos probado el eTwinning en clase es aprendizaje y ese sí que es inmersivo. Así que siga. Ahora es vuestro turno, por si se os pasa. Venga, Mira, yo soy la que paso, venga, Noeli. yo voy a poner un puntito de, pues como llega Navidad y esto de los regalos, a ver, como novata en este tipo de proyectos, a mí se me queda a nivel, cuando ya terminas todo el proyecto y te dan el reconocimiento, echo en falta que ellos realmente salgan como protagonistas de todo ese aprendizaje y todo ese producto final que está elaborado. Entonces, no sé, diría, o sea, lanzo un poco, lo dejo así en la nube, ¿cómo podríamos hacer para que los chicos reciban, por así decirlo, esos halagos y ese reconocimiento a su gran trabajo y a todas esas horas de trabajo que emplean? O sea, que hay detalles, hay objetos, pero no sé, ¿cómo podríamos hacerlo no sé, de una manera un poquito más, ¿cómo lo diríamos? Más formal. Pues yo voy a Porque es hacer... que Perdona, digo, yo voy a hacer como los alumnos cuando les preguntamos en la evaluación final, ¿no? ¿Qué cosas te habría gustado, una propuesta para el año que viene y tal? Pues digo, y los alumnos lo que dicen, que nos veamos y nos toquemos, o sea, que viajemos realmente, no solamente virtualmente. Entonces, mi deseo es que, bueno, ya lo sé que concretamente tuvimos la ocasión de juntarnos todos en Bruselas, pero que nos pudiéramos encontrar para trabajar alrededor de una mesa durante una semana. Pero bueno, ese es mi deseo. En realidad era un guiño hacia los chavales que siempre dicen, pues, hemos estado muy contentos de trabajar juntos así, pero también nos gustaría vernos. Pues yo hago la sumativa de mis tres compañeros, porque es que lo habéis hecho, esos son los regalos que yo quiero para eTwinning. Es que yo estoy todavía pensando cuál puede ser, pero es que es eso, o sea, la persistencia, el reconocer a los alumnos que realmente sean ellos, que aparezcan, porque nosotros hablamos mucho, aparecemos, pero al final son ellos los que tienen que contarnos las historias y los que viajamos somos nosotros, los que aparecemos después en los espacios somos nosotros y ellos, si son ellos los que tienen que contar lo que han hecho, porque nosotros tenemos muchos espacios para contarlo. Y después el viaje, claro, abrazarse, conocerse en persona, pues es que esto... Entonces yo con estos tres regalos que habéis dicho... te quedas. Uno por Rey Mago. Y un poco de turrón y Twinning. Venga, yo pongo un poco de dulce. Yo pongo el dulce. Fantástico. Que pues sea un dulce con Pues que ponga ahí Twinning y ya está, ¿no? sin duda, ojalá se pudieran cumplir todos estos deseos. Mira, Tomaremos nota desde eTwinning Mm. y, bueno, sobre todo agradeceros vuestra participación y reiterar esa enhorabuena por tan merecido proyecto y trabajo. Efectivamente. Y Eso. muchísimas Muchísimas gracias gracias. a todos Enhorabuena. por vuestra participación. Muchas gracias. 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 Bueno, pues damos por finalizado el webinar.